de la bitácora vamos a hablar de quemadura por sustancias químicas. ¿Ven todos la pantalla? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien, me alegra eso. Bueno, entonces vamos a hablar de quemaduras por sustancias químicas, básicamente recordando un poco de historia. Básicamente las quemaduras en Colombia se hicieron importantes aproximadamente en la década entre los 50 y los 80. Resulta que cuando uno revisa la historia de esto, pues antiguamente, en la época de nuestros abuelos, básicamente la gente normalmente cocinaba con estufas de leña y con estufas de carbón. Entonces las quemaduras en ese momento, digamos que eran, entre paréntesis, comunes por accidentes domésticos en esa época. Pero aproximadamente en 1970, 1980 fue cuando vinieron el auge de todas las estufas que eran estufas de combustible, y fue allí donde realmente se volvió un problema público, de salud pública como tal, porque aumentaron las quemaduras por gasolina. Y fue allí donde vinieron los distintos estudios que vamos a ver mucho más adelante. Lo que pueden llegar a ver es que las quemaduras hoy en día, y como vamos a ver más adelante, pues cambiaron su etiología como tal. Básicamente, antiguamente hablábamos solamente de quemaduras por gasolina, por madera, por carbón, por accidentes caseros, pero a través de la evolución de la química, obviamente estas eh, quemaduras como tal, pues obviamente también han venido cambiando. Básicamente les traigo distintas fotos, y es que básicamente las quemaduras de origen delictivo también ya no respetan género ni tampoco respetan edad. Cuando vemos los estudios eh, y las estadísticas, pues obviamente esto es algo que le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier edad, y finalmente son todos los pacientes que nos llegan a la unidad de cuidado intensivo. Esto que ven en la imagen es un caso que se reportó en el año 2015, pero este caso se reportó en el 2015, pero había pasado en el año 2002. Una señora, y fue, digamos, de las primeras que en la prensa tuvo mucho auge porque fue quemada con químicos por su pareja sentimental, y básicamente fue allí donde la salud pública acoge una gran importancia en esto, porque dicen que la medicina tiene que hacer todo lo posible para devolverle a las víctimas, devolvérselas una sociedad productiva como tal. Y es allí donde, pues obviamente, distintos sectores, tanto económicos como políticos, han hecho distintas eh, leyes, incluso que ya hay, donde acarrean todo este tipo de salud pública que se está viendo hoy en día. Dos estudios muy importantes y que básicamente son la base y el pilar de esta charla. Uno de ellos es un estudio y una descripción que se llevó en el Hospital Simón Bolívar, y el otro fue otro estudio que se realizó entre el año 2009 y 2014 en el Hospital Universitario de Santander. Si nosotros vemos las dos gráficas, una que vemos a mano izquierda y otra a mano derecha, son las estadísticas que ellos describen cada uno en su estudio en el Hospital Simón Bolívar entre el año 1996 y el año 2013. Pues vemos básicamente que las quemaduras por agresión con agentes químicos básicamente fueron mucho mayor en mujeres que en hombres en esta descripción que hizo el Hospital Simón Bolívar. Y entre el año 2009 y el 2014, en la parte derecha de la pantalla, en el Hospital Universitario de Santander, vemos que fue mucho más en el género masculino versus el género femenino como tal. Cuando vemos acá esta gráfica es muy importante, porque cuando vemos el contexto involucrado en las quemaduras químicas en el Hospital de Santander, describieron entre el año 2019 y 2014, y es que antiguamente hablábamos de que las estadísticas apuntaban que era
normalmente por accidentes domésticos, pero ya aparece una nueva etiología y tipología que es el accidente y las quemaduras químicas por agresión, y siempre obviamente va punteando el accidente laboral en pacientes que tienen obviamente cómo manipular este tipo de agentes químicos. Volvemos a esta gráfica del Hospital Simón Bolívar, dentro del año 96 y 2013, pues ellos describen que básicamente dentro de toda su población en este tiempo, que fueron 45 pacientes en total, pues básicamente fue mucho mayor en el género femenino que en el género masculino. Obviamente, estos son estadísticas netamente de este hospital. Esta gráfica también ha venido cambiando. Antiguamente, digamos que todas las agresiones normalmente en el 82.2% básicamente fueron en la cara y seguido básicamente de lesiones que van por el cuello. Llama mucho la atención que el abdomen y la parte posterior como tal, digamos, ellos no la describen en su gráfica, pero sigue punteando obviamente la distribución del área corporal afectada, sigue siendo la cara, pero hoy en día, digamos que ya se puede evidenciar que las estadísticas van aumentando tanto en el abdomen como en la parte genital como tal. Dentro de todo este tipo de estudios en el Hospital Simón Bolívar y de todos este tipo de casos, pues de los 27 casos, digamos que no se pudieron identificar realmente cuál fue el agente agresor, pero ellos describieron estos 15 casos donde se identificaron 7 tenían ácido sulfúrico, 5 eran por ácido muriático, 4 eran por hidróxido de sodio y 2 eran por ácido nítrico en esto. Y entonces es allí donde hay una clasificación de todo este tipo de agentes y básicamente recordarla que podemos clasificar en ácidos, álcalis, solventes orgánicos y solventes inorgánicos. Y cuando vemos el mecanismo de la injuria, pues básicamente vemos que son desnaturalización de proteínas de los ácidos y también de los álcalis, pero lo que cambia son los receptores como tal que van a llegar a afectar. Y en los solventes orgánicos puede haber una disrupción celular en las membranas, y en los inorgánicos básicamente lo que va a hacer factores tisulares los van a, digamos, no va a haber la producción necesaria de este tipo de organelos como tal que van a producir a nivel de la piel. Dentro de su clasificación, pues básicamente se puede dividir en 3 eh, ítems, y esto es importante porque si nosotros no describimos esto muy bien en la historia clínica, pues esto sí va a tener una connotación médico-legal como tal. Lo primero es que lo podemos clasificar en un tipo 1, que es cuando una o más áreas corporales quemadas en continuidad no tiene áreas sanas, con unas líneas verticales que muestran el trayecto de escurrimiento de la sustancia. Y esto normalmente ocurre cuando lanzan grandes cantidades de producto a muy corta distancia. Y esto es lo que le pasó a un caso muy famoso de la chica que se llama Natalia Ponce, donde su pareja sentimental le manda una gran cantidad de ácido y se lo manda muy cerca a distancias muy cortas. Hay un tipo 2 que se describe cuando hay múltiples quemaduras en forma de gota en diferentes áreas del cuerpo, y esto ocurre cuando ya se produce mayor a 1.5 metros de distancia de la víctima. Y básicamente se ven lesiones que se pueden describir como salpicaduras por sea el agente que sea. La tipo 3 es cuando hay la combinación de más de 2 patrones de las áreas afectadas. Muestra unas partes tanto de forma continua como en forma de gotas, y digamos que esta es una de las presentaciones más comunes que se pueden ver. Pero es importante desde el punto de vista médico-legal en las unidades de cuidado intensivo cuando nos llega este paciente, y es que tenemos que ver todos los factores que determinan el daño en el tejido. Uno,
mirar la potencia y la concentración del compuesto. 2, mirar la forma de contacto como tal. 3, mirar la cantidad del agente, que eso se puede describir en leve, moderado y severo. Mirar la fase del agente, si es líquida o es sólida. Mirar cuánto fue la duración de contacto con este tipo de sustancia. También hay que mirar el mecanismo de acción de esta sustancia y el grado de penetración que yo pueda llegar a tener. Pero también hay factores que van a determinar cuál es la absorción cutánea de este tipo de compuestos químicos. Y eso básicamente tiene 4 ítems, que son el sitio anatómico donde esté en contacto la sustancia en el cuerpo. 2, la integridad de la piel, porque pues obviamente si el paciente tiene una piel que es traumatizada, el paciente es anciano, o hay alguna inflamación en ese sitio, pues va a haber una mayor vulnerabilidad para que el agente químico obviamente esté actuando. 3, la naturaleza de la sustancia, que mira la solubilidad de los líquidos, el quedarse en la concentración de la misma. Y 4, también hay que mirar las prendas, como vamos a ver ahorita, pues obviamente también tienen que ver mucho porque a veces no se retiran del contacto con la piel y esto va a aumentar la severidad. Hay unos tipos de mecanismos de este tipo de sustancias. El primero que podemos ver es la oxidación, y básicamente consiste en la desnaturalización de las proteínas, que normalmente es causada por la inserción de un átomo de oxígeno, de azufre o de un halógeno en las proteínas del cuerpo. Y acá uno de los ejemplos más comunes es el hipoclorito de sodio, el permanganato de potasio y el ácido crómico. De estos, las quemaduras más frecuentes es por hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio se utiliza normalmente para lavar pisos, pero su mecanismo de lesión, digamos, normalmente no es de contacto que se lo aplican a alguien así tirándoselo y que tenga contacto en el cuerpo, sino lo que hacen es que lo utiliza mucho la gente para hacerse eh, para suicidios como tal lo que le utilizan. Otro mecanismo de acción es la reducción, que son agentes reductores, y lo que hacen es actuar uniendo electrones libres de proteínas, y acá el, el agente más común es el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, y todos los compuestos que vienen derivados del mercurio como tal. También está la corrosión, que lo que causa es una desnaturalización de proteínas y tiende a producir una banda en escara, que pueden progresar a una úlcera superficial como tal. Y básicamente acá el ejemplo más común es el fósforo blanco y el grupo de los fenoles. Tenemos también los venenos protoplasmáticos, que lo que hacen es producir, digamos, distintos efectos, y lo que ellos hacen es una formación de un grupo de esteres con proteínas, inhiben el calcio y otros iones orgánicos como tal, y esto lo hacen básicamente desvitalizando toda la función del tejido. Acá de los ejemplos más comunes es el ácido fórmico, el acético, y también está el ácido oxálico y fluorhídrico. Y los basicantes son agentes que van a producir isquemia con necrosis anóxica en el sitio de contacto. Básicamente estos son todos los agentes químicos que van a llegar a producir ampollas cutáneas, pero esto obviamente también lo pueden llegar a producir otro tipo de agentes, no solamente son netamente característicos de ellos. Hay unos agentes que son desecantes, que son sustancias que causan daño por deshidratación de los tejidos, y esto básicamente se va exacerbando por la producción de calor y pueden ser por reacciones exotérmicas como tal. Ya digamos que los que más representan este grupo es el ácido sulfúrico y el ácido muriático. Dentro de todos los principios generales, básicamente el ABC, que nunca nos falla, obviamente lo primero, mantener la vía aérea, buena permeabilidad y hacer toda su reanimación como tal. Pero en las quemaduras químicas, básicamente también implican otro grupo de ítems. Y el primero es la eliminación del agente químico, que ahorita vamos a ver,
Lo otro es el tratamiento de la toxicidad sistémica y todos los efectos secundarios, el soporte general del ABC, como en el trauma, las consideraciones especiales para cada agente químico y el cuidado local. Importante, y es que lo ideal, si yo tengo una quemadura cutánea o yo tuviera una quemadura con compromiso ocular, lo ideal sería que yo midiera el pH. Yo personalmente nunca he visto eso, pero sí existen en los centros de salud y hospitales. Hay unas tiras que pueden llegar a permitir a medir el pH. Lo ideal sería que si yo tengo un compromiso ocular, tengo que medir el pH en el fondo del saco palpebral. Ese pH, lo ideal era que estuviera en 7. Si no está en 7, yo tengo que iniciar obviamente con la irrigación del lactato de Ringer de forma en infusión continua y esta medida tiene que ser por lo menos por 20 minutos. Si yo tengo una quemadura en la superficie cutánea, pues básicamente tengo que iniciar una irrigación profusa del lactato de Ringer, pero esta irrigación debe ser por lo menos por unos 30 minutos. Y tengo que repetir ese lavado hasta yo poder lograr también un pH de superficie que esté en 7. Esa eliminación básicamente va a depender de un factor muy importante, que es de la duración del contacto que tenga la superficie de la piel con el agente químico que yo esté, obviamente el paciente se haya expuesto como tal. Y es esto finalmente es lo que va a determinar la gravedad de la lesión como tal. Pero hay quemaduras que básicamente se caracterizan por una destrucción continua del tejido mientras el agente esté presente. Y esto es importante porque cuando llegan los pacientes a la unidad de cuidado intensivo, aunque le hayan quitado la ropa, no le hacen los lavados necesarios, por decirlo así, para poder asegurar que la gente se haya retirado de toda la superficie cutánea como tal. Entonces, lo primero, y esto lo harán en urgencias, es la eliminación de la ropa involucrada. Básicamente es como quitar la ropa, remover y evitar una mayor exposición del agente como tal en mi paciente. Segundo, básicamente tengo que hacer una irrigación con agua y esto es importante porque esto sí está en los protocolos de quemados de las unidades de cuidado intensivo y es irrigar con agua que se debe hacer especialmente desde el lugar del accidente, que esto nunca pasa, y repetirla cuando el paciente esté dentro del hospital. Esa irrigación debe ser dirigida hacia el suelo y tiene que tener un tanque especial para esa agua de desecho, porque puede haber una segunda exposición que se le puede dar al personal que obviamente esté realizando este tipo de lavados. Y lo otro es que yo tengo que repetir las veces que sea necesario y repetir la pHmetría para evitar propagar ese agente lesivo en pacientes y en personas que no fueron expuestas previamente a este tipo de agentes como tal. Lo otro es la monitorización del pH. Esa monitorización, digamos que hay que monitorizar el pH de la solución de lavado para poder tener una buena indicación y para decir cuándo paro este tipo de lavados. Esto puede ser en varios periodos, ojalá sea cada 30 minutos. También lo describen que se puede hacer cada 2 horas y tengo que producir un pH que puede variar entre 5 y 11. Pero cuando uno revisa las guías, básicamente hay una medida que habla de un pH cutáneo que tiene que estar en 7. Pero hay sustancias que yo les puedo echar agua y hay otras sustancias que yo no les puedo echar agua. Entonces hablan que uno de los antídotos cuando son quemaduras de superficie, básicamente todos los que son derivados del fenol o su compuesto sea mayor al 50% del polietilenglicol, pues ojalá no irriguemos agua como tal. Pero sí podemos utilizar un antídoto que es el ácido hidroflúrico, que básicamente esto viene al 10% asociado al gluconato de calcio, es donde yo puedo llegar a lavar con este tipo de agentes, que es de una forma segura y evita obviamente que no haya propagación del
agente químico como tal. Lo otro es que yo puedo llegar a utilizar agentes desnaturalizantes que básicamente, digamos, lo que se puede llegar a hacer, y obviamente el objetivo es evitar reacciones exotérmicas, porque estas pueden llegar a causar más daño en este tipo de pacientes. Entonces, digamos que se ha recomendado su uso después de una descontaminación inicial con agua abundante, y esto va seguida de una neutralización y luego una segunda descontaminación con una gran cantidad de agua. Básicamente, dentro de estos agentes neutralizantes, recordar, es el fenol, que se utiliza en sustancias que sean mayores al 50% de polietilenglicol, y incluso también entra acá el ácido sulfúrico y el muriático, que es lo que conocemos nosotros como soda cáustica, todos los derivados del cloro también. Digamos que acá no se puede llegar a utilizar agua, pero está el antídoto que veníamos hablando ahorita. Y dentro de todos los principios generales, pues obviamente hacer el soporte general y la estimación de todas las quemaduras y la atención local. Básicamente evitar todas las complicaciones, y hay que mantener una temperatura porque esto va a aumentar el consumo metabólico en este tipo de pacientes, que la tasa del consumo metabólico se puede llegar a aumentar entre un 10 a un 15%. Lo otro es obviamente hacer una medición del pH en este tipo de pacientes, que obviamente se puede llegar a medir entre 30 minutos inicialmente y se puede llevar hasta cada 2 horas. Y básicamente siempre tengo que asegurar estabilidad metabólica con electrolitos, gases arteriales en este tipo de pacientes. Lo otro es que siempre tengo que estar obviamente monitorizando a mi paciente, la producción de orina, mirar que mi paciente no tenga una buena perfusión de órganos como tal, hacer una muy buena reanimación como tal en este tipo de pacientes. La evaluación clínica a profundidad y extensión de una quemadura siempre va a ser difícil, pero siempre puedo también obviamente tener propiedades de distintos anestésicos locales que también nos puede llegar a ayudar buen manejo del dolor en este tipo de pacientes. Lo otro es que después del lavado hay personas, digamos, y artículos que recomiendan que yo puedo llegar a hacer un debridamiento, pero pues obviamente eso siempre se le deja al especialista en cirugía plástica eh, que haga este tipo de procedimientos. Sí se recomienda hacer una incisión temprana y un injerto, digamos que eso sería lo ideal, pero pues obviamente no en todos los sitios se puede llegar a hacer. Lo otro, básicamente, es tener volúmenes grandes de líquidos, hacer una reanimación hídrica en este tipo de casos, recordar todas las toxicidades sistémicas que puede llegar a acarrear cada químico y cada compuesto. Tenemos ahí el ácido hidroflúrico, que puede llegar a causar hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalemia, rimas cardíacas como tal. Podemos llegar a tener nefrotoxicidad, toxicidad hepática, sobre todo por el ácido fórmico. Podemos llegar a tener metahemoglobinemia, que básicamente es por todos los derivados del cresol. La gasolina siempre nos va a tener alteraciones cardiovasculares y neurológicas, y obviamente también hay que manejar todo el toxidómen de este tipo de casos. Y para concluir, básicamente, pues mirar que eh, siempre que uno tenga una quemadura por cualquier agente químico, pues va a tener un enorme impacto humano y económico, tanto para el paciente como para el sistema de salud. Siempre hay que hacer una buena prevención, obviamente, ojalá en entornos de trabajo, pero eso no nos corresponde a nosotros. Y lo otro es que el mejor antídoto que describen todas las vías para este tipo de casos es el agua. Pero recordar que obviamente no a todos los agentes químicos se les va a realizar este tipo de manejo. Y lo otro, siempre evitar una toxicidad sistémica en este tipo de casos. Básicamente eso era lo que les traje hoy. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe, por la charla.
realmente pues este tipo de pacientes y de emergencias no es nuestro fuerte, pero pues muy buena la charla. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Yo creo que uno manejaría estos pacientes pues mucho más frecuentes si fuera un centro de referencia y ya probablemente le tocaría la parte concretamente de reanimación y de complicaciones de esas quemaduras en la unidad de cuidado intensivo. No sé si hay preguntas para el doctor Andrés Felipe, si hay aportes. Pues, profe, sobre todo entender que esos son pacientes que en el contexto de urgencias y de cuidado intensivo, sobre todo, lo que tenemos que buscar es la estabilización hemodinámica y fisiológica, porque los cambios deleterios de estos pacientes van a empezar para las 72 horas, ¿no? Ellos primero van a llegar con toda su fase de choque, dolor, toda esta situación, pero el daño renal y todo el daño de hipovolemia severa que van a hacer se va a desarrollar después de las primeras 6 horas de cuando empiece pues, la pérdida masiva de líquidos, que es lo que básicamente tenemos que combatir nosotros aquí en la UCI. Pérdida de líquidos, control del dolor y prevención de infecciones. Esos son como los tres pilares del manejo del gran quemado en cuidado intensivo. Como dice usted, nosotros aquí no tenemos gran experiencia en eso, y en Bogotá en general no se tiene experiencia en eso, porque en Bogotá solo hay 3 UCIs de quemados, en el Simón Bolívar, en la Fundación Santa Fe y la Misericordia para los Niños. Pero digamos que como que eso, cuando uno le llega un gran quemado, esos son los tres pilares que uno tiene que tener siempre en cuenta, que es control del dolor, que esos son pacientes que, dependiendo de la profundidad de la quemadura, el dolor va a ser menos o más. Segundo, el control de volumen, que pues como dijo el profetito, pues para eso hay múltiples fórmulas que se han venido utilizando ya desde hace muchos años, y pues la más utilizada es la reposición de Harlan, y sobre todo prevención de la infección en estos pacientes, aislamiento precoz, descontaminación precoz e intervención plástica de forma precoz. Eso es como que lo que mejores resultados les ha dado en general a esos gran quemados. Doctor Andrés Felipe, ¿va a agregar algo para concluir la charla? ¿Aló? No, profe. En la otra charla la idea es poner todos los cambios metabólicos que hablaba Juan Carlos, que son importantes y son bastantes, pero no, del resto no, profe. Un buen día para todos. Hablamos mañana. ¿Hablan Andrés Felipe otra vez? No. No, afortunadamente no, profe. Bueno, buen día para todos. Hablamos mañana. Gracias. Gracias, gracias.